Jesucristo, donde tú derramas de tu presencia, Señor Jesús, y haces sentir a tu pueblo en confianza, Señor Jesucristo, que tú eres el que nos llevas, que tú eres el que nos manejas. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, adelante en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Hay alegría y gozo y agradecimiento, hermano. Volvamos a darle en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Estoy contento porque te tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría y cuando esta alegría que Dios pone en mi vida y no la cambio por la gloria de su nombre. Y estaba muerto y Jesús me dio la vida y cuando yo tengo gozo, tengo alegría, tengo paz, tengo la vida.
victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Conmigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, yo voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. El Señor Jesús, Padre Cristo, hermanos. A la ofrenda de palmas a Jesucristo, nuestro tarde. Deseamos para nuestros amigos y amigas que nos acompañan, hermanos. El Señor los bendiga, gloria al Señor. Sean bienvenidos a la casa, bienvenidas a la casa del Señor Jesucristo, donde sabemos que Dios hace cosas maravillosas, cosas preciosas, por medio de su presencia, por medio de su amor, por medio de su benevolencia. A Él sea la gloria y la honra del Señor. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 8. De manera que yo, hablando el apóstol San Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, y como a niños en Cristo. Niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Sí sabe qué son las viandas? Levanten la mano que sabe qué son las viandas. ¿Qué es una vianda? Según el diccionario dice que las viandas son los alimentos cocidos o guisados. Un chile colorado, carne de puerco, carne de res. Aleluya, Padre. En misericordia. Podría beber leche y no viandas, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, o sea, Pablo miró lo que había en la iglesia, había celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? ¿Quién lo ha dado? Dios. Amén.
lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que tú traes a nuestra vida. Te rogamos que tú seas con nosotros en esta hora, que tú nos guíes y que hables a nuestros corazones para ser edificados, consolados, exhortados y podamos, Señor, servirte con excelencia, porque tú eres un Dios magnífico, un Dios poderoso, Señor, que te encanta lo mejor de lo mejor y tú lo mereces porque a ti te pertenece. Gracias, Jesús. Ayúdame, ya que soy vaso de barro en tus manos. Amén y amén. Ocupe el asiento, hermanos, unos momentos. Solo sonríale al que está a su lado, hermano, hermana. Dele una sonrisa de esas pentecostales, gloria al Señor Jesús. Le hemos titulado el problema de los niños. Pase Cristo. El viernes hablamos acerca de las características de las ovejas, ¿no? Y todos alcanzamos a ver cómo es una oveja y cómo tiene que portarse una oveja. Ahora, ¿cuál es el principal problema de los niños? ¿Alguien sabe? Levante la mano. Yo sé, hermano. Todos de aquí la mayoría son padres de familia, madres de familia, ¿verdad? ¿Cuál es el principal problema que hay en los niños? A ver. Aleluya. Que no tienen experiencia, pues. El principal problema de un niño es su inmadurez. Un niño se porta inmaduramente. Para eso tiene a los papás, a las mamás, para que le enseñen a hacer las cosas correctas. ¿Estamos? Un niño que no se le enseña a hacer las cosas correctas nunca va a madurar, siempre va a hacer lo que él quiere, sin darse cuenta que Dios le puso a sus padres para que fueran niños maduros, para que crecieran. Bueno, vamos a hablar acerca de los problemas de los niños que había en la iglesia de Corintios. ¿Amén? En la iglesia de Corintios era una iglesia importante, ¿verdad? Una iglesia que fue fundada por el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol San Pablo duró aproximadamente en la ciudad de Corintios 18 meses para fundar la iglesia. 1 año y medio estuvo allí predicando, levantó una obra y el Señor lo movió para otros rumbos, para Éfeso, para Jerusalén, para Antioquía y Galacia, y él seguía predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo empieza a escribir esta carta de una manera muy especial para instruir a la iglesia, ya que en la iglesia existía un comportamiento de inmadurez. Él le dice un comportamiento como carnales o como niños. Amén. Vamos a definir un poquito lo que es ser un cristiano carnal. No es carnal de hermano, ¿verdad? ¿Qué es ser un cristiano carnal? Para ello primero necesitamos identificar qué es ser un hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? Un hombre natural es aquel que desciende de Adán, ¿amén?, y que vive en una naturaleza pecaminosa, con una propensión o una inclinación a hacer el mal. El hombre natural siempre está viciado a las cosas malas. Un hombre que no ha conocido a Cristo. Levanten la mano todos los que han conocido a Cristo. 2, 3, los demás yo creo. El hombre natural no ha conocido a Cristo. Y ahora, el hombre espiritual es el hombre que es hijo de Dios. Paz de Cristo. Un hijo de Dios, un hombre que tiene el discernimiento del Espíritu, conoce las cosas del Espíritu, paz de Cristo, sabe hablar conforme al Espíritu, caminar, pensar conforme al Espíritu.
Para él, el hombre natural, el hombre espiritual es un hombre que está fuera de sí porque no comprende sus acciones. ¿Cuáles son sus acciones? Él no comprende por qué tiene que estar en la iglesia, por qué tiene que venir a adorar a Dios. Para él dice, mejor pásate el domingo en el parque, pásate el domingo con tu familia y así obtienes más beneficio que estar en una iglesia sentado o parado 2 horas. Paz de Cristo. Eso no es, para él no tiene mucha importancia, pero para el hombre espiritual, estar en la casa de Dios, alabar a Dios, darle palmadas a Dios, decir gloria a Dios, amén, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el alma, el espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Alguien vino a glorificar el nombre de Jesucristo, hermano, en esta hermosa tarde. El hombre espiritual no se deja guiar por las circunstancias, por lo que está pasando a su alrededor. Su mirada está fijamente en Jesucristo. ¿Amén? En Jesucristo. Pues estas son las dos diferencias que hay. Uno está conectado a Cristo y otro está desconectado de Dios. No hay una relación con Él. Ahora, el cristiano carnal, los creyentes llamados por el apóstol San Pablo carnales, son aquellos que actúan dominados por su propia naturaleza y sus criterios son humanos. Aunque es creyente, es un cristiano inmaduro, es un bebé espiritual. Paz de Cristo. ¿Cómo actúan los niños? Paz de Cristo. ¿Cómo actúa un niño? ¿Cómo es un niño? Bueno, un cristiano inmaduro actúa igual que un niño, un cristiano carnal. El creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente. Pasa el tiempo, pasan los años y sigue siendo el mismo. No avanza. Es bautizado, se congrega en una iglesia, etcétera, etcétera, pero no avanza por falta de madurez. Padre Cristo no alcanza a obtener la satisfacción de decir que es un hijo de Dios. No alcanza a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Padre Cristo, hermanos. ¿Están bien serios? Y voy a seguir hablando. El creyente carnal no crece espiritualmente. Es aquel cual le falta discernimiento. Se deja guiar por las cosas de su naturaleza. La naturaleza siempre nos guía a hacer las cosas que nos satisfacen a nosotros. La naturaleza nos dice, pobrecito de ti, mira cómo estás, etcétera, etcétera. En la humanidad siempre quiere el beneficio propio, quiere el descanso propio. El hombre espiritual no es así. Siempre busca agradar a su Señor. Siempre busca servir a los demás. Paz de Cristo. Esa es una grande diferencia. ¿Por qué hace esto a veces el cristiano? Porque no ha alcanzado la madurez. No porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque no crece en el conocimiento de Cristo. Es un creyente carnal como un niño que está unido a Cristo, pero él no se da cuenta que tiene la capacidad para hacer las cosas, pero el problema es que no desea hacer las cosas. Ese es el creyente o el bebé en Cristo, el espiritual. Tiene todas las herramientas para hacer la voluntad de Dios, pero no la quiere hacer. Paz de Cristo. La iglesia de Corintio estaba pasando este problema. A la iglesia de Corintio se le llama la iglesia que Pablo le dijo eran el templo del Espíritu Santo. Una iglesia tremenda. Pero aún así la iglesia no alcanzaba a avanzar. Se había detenido. Había grandes problemas en ellos. ¿Por qué? Porque se había llegado a un nivel y no alcanzaban a sobrepasar aquel nivel. ¿Por qué? Porque habían dado espacio a su pensamiento humano. Pablo por eso dice en muchas ocasiones, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí.
Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque para poder agradar a Cristo necesitamos renunciar a nosotros mismos. Para agradar a Cristo necesitamos hacer a un lado nuestras querellas, nuestros anhelos, nuestros sueños, todas aquellas cosas que se interponen en el agradar a Cristo son aquellas que nos conllevan a vivir una vida de estancamiento, una vida donde no alcanzamos a desarrollarnos tal y como Cristo quiere que nosotros crezcamos. Haz de Cristo, hermano. Mucho niño en Cristo que no ha avanzado, no porque Dios no tenga la autoridad y el poder, sino porque simplemente no ha querido el cristiano avanzar. Estas son unas grandes circunstancias que estaban pasando en la iglesia de Corintios. El cristiano carnal no es únicamente aquel que cede a las tentaciones de una vida de este mundo, sino también aquel, el apóstol San Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Es triste que en el cuerpo de Cristo, que los hijos de Dios existan estas cosas, mas sin embargo existen. Y solamente existen con aquellos que todavía no han alcanzado la madurez en Cristo Jesús. Y la iglesia de Corintios había pasado por esto y se había estancado en todas estas cosas. Por eso que Pablo, a través del Espíritu Santo, empieza a decirles las cosas que estaban sucediendo para que se arrepintieran. Los cristianos carnales no solamente son, decíamos, aquellos que ceden a las tentaciones, sino también aquellos que crean pleitos, divisiones, aquellos que no pueden controlar su temperamento y dejan que su naturaleza física actúe en la entera libertad de acuerdo con sus propias inclinaciones. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos idealismos, pero hay cosas que no están formadas o no están alineadas al pensamiento de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos en azul, pero Dios está pensando en rojo. Al de Cristo. A veces nosotros tratamos de hacer cosas que no están de acuerdo al pensamiento de Dios. En una ocasión escuchaba por ahí a alguien decir, oye, te voy a conseguir a alguien ya para que cambies de carácter. Es más, allá conozco a fulano, fulana de tal, para que ya te cambie tu carácter. Pero aquel fulano y fulana no pertenecían al cuerpo de Cristo. Y tratar de unir el agua con el aceite es algo ilógico. Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre se tiene que alinear, el hombre alinear al pensamiento de nuestro Señor Jesús. Eso es una grande verdad. Pero cuando no existe la madurez, a veces se toman decisiones incorrectas, basadas en su propio pensamiento, en su propio egoísmo, en su propia voluntad. Es que yo necesito, yo merezco ser feliz. Yo merezco esto, yo merezco lo otro, cuando en realidad el único que merece todo se llama Jesucristo. Nosotros merecemos solamente servirle a Él con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y sabiendo que Él es un Dios bondadoso y amable, Él no nos va a pagar de una manera incorrecta, sino que Él nos va a bendecir sobre esta tierra. Pero cuando el hombre se despoja a sí mismo, cuando el hombre hace a un lado su vida y deja que la vida de Cristo entre a él, entonces Dios empieza a trabajar de una manera poderosa. Cuando el hombre se aleja de la sabiduría y del amor de Dios, entonces el hombre, el cristiano, se transforma en un creyente carnal. ¿Por qué? Porque la causa de la inmadurez, porque no madura. Paz de Cristo. Ese es el problema número uno de los niños. Los niños tienen que madurar, y para eso nosotros somos como padres sus maestros. Un niño que hace lo que quiere, un niño que no le ponen disciplina. A todo esto, ¿a cuántos de ustedes los disciplinaron como los disciplinaban antes? Aleluya, Señor.
Bueno, cada quien en la actualidad usa sus métodos de disciplina, pero a un servidor lo disciplinaban físicamente. Y no digo que está bien, pero tampoco estuvo mal. Me ayudó, sí me ayudó. Amén. Entonces, para la madurez, para que el cristiano madure, para que el niño madure, necesita que Dios lo guíe y que él acepte la corrección y la disciplina de Dios. Si usted a sus hijos no los disciplina, no le estoy diciendo que los golpee, que los discipline, hay muchas maneras. Entonces dice la palabra de Dios, el proverbista, que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Paz de Cristo, hermanos. Lo mismo es el cristiano, cuando no se deja disciplinar, cuando no se deja madurar, que Dios trata con él, entonces se vuelve indisciplinado y no crece, y siempre va a ser el mismo. Paz de Cristo. Y pasan los años y es lo mismo, no deja de venir a la iglesia, o deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es madurar, crecer. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, y Pablo presenta la condición espiritual de ellos. Eran unos niños en Cristo. Había un kindergarten en Corintios Kindergarten. Padre Cristo. No les podía hablar como espirituales, que se ofendían. Tenía que hablarles como niños. Dijo alguien por ahí, porque si les hablaba en inglés, así una palabra fuerte, ya se sentía. Pablo tenía que hablarles como a carnales, como inmaduros. Eran capaces de comer las viandas, alimentos ricos, tortillas de harina, frijoles refritos, etcétera, etcétera. Dependían de la leche espiritual. Solamente les gustaba, hermano, pura bendición, puro avivamiento. Pero a la hora de enfrentar al enemigo, ay, Padre Santo, se hacían a un lado. Como en esta pandemia vino a remover, paz de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Tuvo que venir a remover, porque había cosas que no estaban bien. ¿Qué más sabía cuál era la condición de los corintios? Sus débiles mentes no podían tolerar el alimento sólido, y en sus relaciones eran carnales, eran celosos, celosas, eran contenciosos, eran disensionistas. Así era su carácter en una iglesia. Sus yo los dominaba. Yo, es que me ofendió a mí, y yo no paso una ofensa de lado. A mí el que me la hace, me la tiene que pagar. Ese es el hombre inmaduro, el cristiano más inmaduro. Paz de Cristo. Esto no funciona así. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo Jesús. Ahora le pertenecemos a Él, y el único propósito de nuestra vida es servir a Cristo. Es servir a Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito? Servir a Cristo, hermano. Y servir a Cristo es lo más bello, y servir a Cristo es lo más especial, ¿sí? El apóstol San Pablo nos presenta la condición visual de los corintios. ¿Qué es lo que tenían los hermanos? Tenían la mirada puesta en los hombres. Tenían puesta la mirada en los hombres. Acuérdense que para ellos había partidismo, ¿verdad? Había sectarismos. Uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, y así sucesivamente. En vez de exaltar el nombre de Jesucristo, cada uno exaltaba las cualidades de sus grandes líderes. Y esto traía, hermanos, unas divisiones grandes. Cuando esto sucedía en la iglesia, el Espíritu de Dios necesita que todos nos unamos para glorificar y exaltar tu nombre, para que Él descienda con su Espíritu Santo. Muchas de las veces los hermanos de Corintios no comprendían que los ministerios eran dados por Jesucristo, por Dios mismo. A veces no entendían que los líderes somos servidores de Dios, y eso es algo especial, servir a Dios. Pero para
para ellos a veces pensaban que porque tenía el don de sanidad era más grande que el líder que Dios había puesto, que porque él sentía y cantaba mejor que el líder, él era mucho mejor que él. Por eso Pablo tenía que venirle a que pusieran los pies sobre la tierra. Padre Cristo, hermano. Tenían un entendimiento vago acerca de la obra de Dios. El templo de la iglesia de Corintios, estaban cayendo las puertas, las ventanas, estaba todo despintado, los pisos podridos. Padre Cristo, el parqueadero todo lleno de baches, Señor. Y la iglesia, para ellos la obra de Dios era simplemente un lugar donde podía ir regocijarse y se acabó. ¿Por qué? Porque no podían ver más allá. No podían, ¿qué, hermanos? Ver más allá por su inmadurez. Eso es algo terrible. No comprendían que quien daba el crecimiento en la obra de Dios era Dios y no los hombres. Tenían un concepto equivocado acerca de quién Dios era en realidad, y no comprendían que la recompensa viene de Dios. ¿De quién procede la recompensa? De Dios mismo, porque es la obra del Señor Jesucristo. Él obra maravillosamente. Nosotros no venimos a la iglesia por un compromiso con alguien. Nosotros no estamos aquí para agradar a alguien. Yo no estoy aquí para agradarles a ustedes, ni ustedes a mí, Padre Cristo. Yo estoy aquí para agradar a Cristo. Estoy aquí para adorar a Dios. Yo creo que usted también a eso vino, a adorar el nombre de Jesucristo. Venimos a exaltarle, sabiendo que yo no tengo nada que darle, ni usted tampoco. El único que nos puede bendecir es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y a que nosotros nos conviene venir a adorar. Esto es parte del servicio de nuestro Dios. Por eso que Pablo les hace una amonestación y les refiere cuáles tenían que ser las cosas que tenían que cambiar, que tenían que ellos transformar, para que una vez más el Espíritu Santo se derramara sobre sus vidas. Pablo les dice en el capítulo 3, ahí que leímos versículo 10 al 13, que la iglesia de Corinto debería de cimentarse bien sobre el fundamento. Hey, fíjate bien dónde está. Fíjate que Cristo te salvó, que eres parte del cuerpo de Cristo, eres una persona importante en el reino de Dios. No necesaria, importante, porque Dios no necesita de los hombres, nosotros necesitamos de Dios, pero somos importantes para Dios, y eso es algo que no podemos cambiar. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: debes mirar el galardón. Cuando el hombre pone su vista sobre las cosas de lo que está aquí, entonces nos decaemos, nos desanimamos, paz de Cristo. Pero cuando levantamos nuestra vista y vemos a Jesucristo, entonces nuestra alma se fortalece y empezamos a avanzar y cantamos: y aunque la tierra tiemble y aunque la mar se seque, ¿verdad?, y se agite, yo te seguiré. Y cantamos: estoy maravillado, te voy a servir en el valle o el pantano, yo te quiero servir solo o acompañado. ¿Por qué? Porque estamos mirando a Jesucristo y sabemos que Dios está obrando en nuestra vida. Pablo les dice que deberían de abandonar la sabiduría humana y adquirir la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Deberían de gloriarse solo en Cristo y no en los hombres, gloriarse en nuestro Dios. Los corintios tenían una vida espiritual, aunque era inmadura, aún así se les conocía como la iglesia de Cristo. Eran niños, eran iglesia, eran parte de la iglesia, eran inmaduros, pero allí estaban. Pero era tiempo de cambiar, tiempo de dejar el biberón, el chupón, y entrarle a los ribeyes, gloria al Señor, a Cristo, hermano. Entrarle a lo verdadero. Amén. Ya dejar el corito, solo Dios hace al hombre feliz, y entrar al estudio bíblico, a la teología, paz de Cristo, entrarle a lo profético, al otro nivel, irnos más a avanzar. Amén. Le dijo en una ocasión el profeta, Dios al profeta Samuel: ya deja de estar llorando por Saúl, levántate, paz de Cristo, ya déjalo, ya no está.
porque Samuel lo amaba mucho y le lloraba y cada vez le lloraba y le lloraba, y hay cosas en nuestra vida a veces que le lloramos tanto y no nos fijamos que más adelante hay muchas cosas más que Dios nos quiere dar. No, a veces lloramos tanto a ciertas cosas que no nos fijamos que Dios tiene bendiciones tan maravillosas allá enfrente. Amén, que Dios tiene algo mucho mejor que todas las cosas, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y Él es fiel, Él está aquí, gloria al Señor, en nuestra vida. El camino a la madurez depende de dónde esté puesta nuestra mirada. Ahí está la clave. Si no madura la iglesia, el cristiano, es porque su mirada está sobre la tierra. Y el que tiene sus ojos sobre la tierra se va a quedar en la tierra. Si yo pongo mi mirada en cada uno de ustedes y ustedes en mí, Dios tenga misericordia. Pero puede que un día podamos fallar. Y el día que eso suceda, entonces cosas tremendas van a pasar. Pero si yo levanto mi mirada y pongo mis ojos sobre el autor de la vida, el consumador, mi caminar estará siempre de victoria en victoria, y estaré firme en su presencia. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces, cuando no se tiene esa comprensión de poder guiarnos por la sabiduría de Dios, sino por la sabiduría del hombre, entonces fracasamos. Se nos agotan las fuerzas de servir a Dios, de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene su mirada sobre la tierra. Y las cosas de este mundo no tienen sentido. Y aunque venga a la iglesia, si no madura, se la pasará siempre en una silla, luchando, peleando con su pensamiento humanista. Paz de Cristo, ¿no? Es tremendo todo esto. La iglesia de Corinto estaba pasando esas cosas. Y usted escucha muchas de las veces, y hay algunos como niños espirituales empiezan a pelear. Y no, pues fíjate que allá que la hermana está bien feo, está bien fea. Y fíjate que aquellos, y lamentablemente muchas de las veces creemos en lo mismo. Paz de Cristo. Creemos, tenemos la misma doctrina, pensamos en el mismo Jesucristo, y entre los niños espirituales empiezan a pelear. Qué feo todo eso, ¿no? Imagínense hablando mal de alguien, de un hermano suyo en Cristo Jesús. Ven, hermano, mira, te quiero contar un secreto. Dice por ahí que el que es chismoso necesita que le corten la lengua, dice un filósofo, no digo yo. Pero dice, pero el que escucha el chisme es necesario que le corten las orejas. Paz de Cristo, hermano. Porque es lo mismo el que cuenta como el que oye. O yo nomás te voy a decir, pero ok, dime, pero aquí se va a quedar. Es lo mismo, es el mismo nivel. ¿Por qué? Porque no ha madurado en Cristo. Cuando alguien viene y de esta magnitud a querer mutilar el cuerpo de Cristo, lo que uno tiene que hacer es siempre oremos por él, oremos por ella en el nombre de Jesús. Vamos a levantarle y tenderle las manos para que se levante en el nombre. Ya si no quiere, pues es su problema, pero nosotros haremos lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Es tiempo de que la iglesia avance. Sí. El crecimiento empieza dentro del corazón. La alabanza que a Dios le satisface inicia en nuestra manera de ser. Yo puedo aquí estar, brincar, correr, predicarles, y no, que fuego del cielo, pero si mi carácter es inmaduro, de nada me va a servir, de nada sirve, porque donde se mira la madurez es en el momento de la tempestad y de la prueba. A ver qué tanto, amén. En una ocasión les dije a los hermanos, a la gente le gusta ver que te echas gasolina y te prendes fuego y viene a ver si en realidad, a ver si es cierto. A la gente del mundo así nos mira. Nuestros amigos, amigas vienen a ver cómo adoramos a Dios. Y puede que lo adoremos muy bonito, alabando a Dios, cantando, pero más allá se fijan en nuestra vida, cómo actuamos. A veces nos miran los domingos allá paseándonos, a veces nos miran
allá peleándonos con la cajera, gloria al Señor, que no le faltó 2 centavos que nos diera de cambio. Pero cuando nos da $20 de más, gloria al Señor Jesús. La gente es lo que mira. La madurez del cristiano, de la iglesia, se mira en medio de su carácter, no de Cristo. Las iglesias maduras se miran a través de su carácter, que es de suma importancia. Todos podemos avanzar y madurar. No creamos al enemigo que dice: no, pues tú eres esclavo de tu carne, de tu pensamiento, tú nunca vas a poder cambiar. No es cierto. Si eso no hubiera sido cierto en la iglesia de Corintios, entonces Dios no hubiera inspirado al apóstol San Pablo a escribirle 2 cartas. Pero Dios, a través de las 2 cartas que le inspiró al apóstol San Pablo, miró que la iglesia de Corintios podía ser transformada, podía avanzar y podía crecer. ¿Cuál de Cristo, hermano? Podía levantarse una vez más en el nombre de Jesucristo. Qué triste es cuando nosotros vamos a la escuela y no aprendemos nada. ¿Cuál de Cristo? Ir a la escuela y no aprender nada, dicen en inglés, es wasting time, es perder tiempo. Estar en el camino de Cristo y no avanzar y no crear el carácter de Dios en nuestra vida, es algo muy terrible. Es de Cristo, hermano. En serio, si yo estoy mal. Una voz me dice: ya párale. Y otro dice: no, dale, apenas estamos. Alguien puede darle ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. ¿Sabe que ser cristiano no es cosa fácil? Como seres humanos, cuando nos disponemos a hacer algo, a obtener una carrera, una profesión, como seres humanos lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y nos esforzamos y nos desvelamos y luchamos, pedimos, no nos robamos, ¿verdad? Nos prestan, etcétera, etcétera, y lo logramos. Y nos esforzamos como seres humanos y obtenemos nuestro grande título de nuestra profesión. Aprendemos de una manera especial porque nuestra mente es superarnos y crecer y obtener un buen beneficio. Pero ¿qué hay en la vida del cristiano, en el caminar con Cristo? ¿Cuánto luchamos para superarnos? ¿Cuánto peleamos para superarnos? ¿Cuánto invertimos para superarnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en el lugar correcto. Tenemos al Dios perfecto que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Y hace grandes cosas en nuestra vida. Esto no es que Dios que me hable y me diga. Dice el Señor: desde el momento que entregaste mi corazón, ahí puse mi presencia contigo. Ahí está la presencia del Señor. ¿Qué más queremos para poder avanzar? ¿Qué más quiere la iglesia para poder salir de las 4 paredes? ¿Que venga otra 4 o 5 pandemias más? ¿Qué más necesitamos para adorar a Dios con el corazón? ¿Que nuestra familia perezca? ¿Que los nuestros se vayan? ¿Qué más necesitamos para adorar y amar al Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas? Los procesos no son fáciles, son dolorosos y a nadie nos gusta pasar por ahí, pero la disciplina de Dios nos conlleva a la madurez. Cuando no entendemos por la voz de su presencia, por su Espíritu Santo, entonces viene la disciplina del Señor, no con odio, con amor, para perfeccionarnos y llevarnos por el camino de la excelencia. Y a veces el hombre no entiende, piensa que es castigo de Dios. Dios no castiga a nadie. Dígale que está a su lado: Dios no castiga a nadie. Esa es mentira de Satanás. Dios no castiga a nadie. Es que Dios es, yo no tengo un Dios que es cruel y sanguinario, que se complace en el dolor de los seres humanos. No, Dios disciplina de una manera especial. Dios nos ama, Dios nos fortalece, Dios nos guía con su presencia. Y hay veces que tienen que suceder cosas para que nuestra atención sea llamada, porque Dios nos quiere llevar más allá. A Moisés se le dijo:
Quita las sandalias de tus pies para que puedas venir a mi presencia. Quita tus sandalias, porque vamos a entrar a un terreno donde tú y yo vamos a tener que tratar asuntos de una magnitud excelente para que venga la libertad a muchas almas. Dios trata en nuestra vida. Dios hace cosas perfectas en nuestro corazón. Por eso tratamos de que en estos tiempos nosotros nos consagremos a Cristo. Y hermanos, esas oraciones los domingos, oraciones los miércoles y luego cadena de oración. Es que necesitamos consagrarnos a Jesucristo, perfeccionarnos en el amor de Jesús, para que esta humanidad, esto humano que hay en nosotros, en nuestra mente, se quede afuera y deje que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, sea sobre nosotros, sea sobre nuestra vida. Que entendamos que el estar en un lugar como este no es cualquier cosa, no es como estar en el cine, no es como ir al Red Lobster, gloria al Señor, no es como andar de shopping en el Walmart o en Dealers o en Bells. El estar en este lugar es un lugar de poder y de autoridad, donde los seres humanos son capacitados, perfeccionados, donde Dios directamente habla a nuestra alma, atraviesa nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar. Pero para eso se necesita dejar los rudimentos que hay en nuestra vida, las costumbres, los yo que existen en nuestros corazones, para que Dios manifieste su Espíritu Santo. En una ocasión dijo el Señor Jesucristo, allá en el cielo, andaba buscando a alguien que viniera a traer la palabra de poder, y miraba para todos lados, y por ahí se levantó un hombre y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré a las naciones y hablaré tu palabra con poder y con autoridad. Fíjense los activistas que se levantaron en este último tiempo, paz de Cristo, apoyando, como todos nosotros apoyamos y creemos que todas las vidas son importantes. Pero entre toda esa gente que andaban mujeres que mataron a sus hijos en el aborto, hombres que despiadadamente hacían actos atroces. Y yo pongo a pensar, ellos pelean por la vida de un hombre y es bueno, pero ¿qué hay de las muertes que han tenido todas aquellas sus mujeres dentro de su vientre? ¿Que esa vida acaso también no importaba? Porque la vida no se distingue en color o en raza o en género. La vida se distingue porque Cristo la ha dado, y ningún hombre ni ninguna mujer tiene la autoridad para quitarla. Ninguna autoridad sobre la tierra la tiene solamente el Señor, porque Él nos formó. Y a veces no pensamos que Dios va más allá. Dios que nosotros servimos es un Dios mucho más. A veces no alcanzamos a entender por nuestra mente finita, nuestra mente, aleluya, que no alcanza a entender la gloria de Cristo. Y la iglesia de Corintios se había metido en este pensamiento. Iban a la iglesia y se quedaban dormidas en las bancas, gloria al Señor. Se salían de la iglesia cuando empezaba la predicación. No aplaudían cuando cantaban al Señor por estar pensando en que la novela de mañana iba a tener un final feliz. Otros estaban pensando, los hermanos, haciendo cuentas del overtime que tenían que meter para la siguiente semana. Y la iglesia tomaba esa actitud delante de la presencia de Dios. Y Dios tuvo que inspirar a Pablo y decirle: oye, esa iglesia de hace 1 año y medio ya se salió, iba a decir, del huacal, gloria al Señor. Ya se ha desviado de mi propósito. Ahora tienen pensamientos solamente de ellos. Yo quiero ser feliz, yo necesito ser feliz, yo necesito esto, y aquel no me conviene, aquella no me conviene, no me va a ayudar a mis propósitos, dijo el Señor. No, hay que corregir todo esto. Aquí el único importante soy yo. No es Pablo, no es Cephas, no es ningún hombre. El importante soy yo, dice Jesucristo. Diles. Y los hombres se jactaban. No, es que nosotros somos la mera. No, aquí no hay meros, aquí solamente Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el pastor de pastores, y Él merece toda la honra y toda la gloria.
Por eso Dios trata con nosotros. Pero esto es tiempo de avanzar. Estamos todavía en medio y ya casi saliendo, pero estamos en medio de la mortandad. El ángel de la muerte todavía no ha sido levantado, todavía sigue en pie sobre la tierra. Y muchos no nos damos cuenta de que Jesús está tratando con nosotros los seres humanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto no se trata del que yo quiero, de cómo lo quiero y dónde lo quiero. Esto se trata de hacer la voluntad de Jesucristo. Esto de ser cristiano no se trata de que ya soy cristiano. Y muchos creen que porque fueron bautizados ya con eso ya la libraron. No. Esto es el inicio de una nueva vida. El entregar nuestra vida a Cristo es el inicio. Apenas vamos a comenzar a hacer cosas diferentes. Alabanza sea el nombre de Jesús. Fíjese todas las grandes masas que se han convocado y andan todos revueltos como si nada. Y uno daba la foto de una iglesia y miren las iglesias cómo están. Allá en el mundo anda la gente peleando los derechos de un hombre, que no es malo, vuelvo a repetir, y andan como si nada. Y las iglesias, las que deberían de estar llenas para clamar a la misericordia de Dios, les tienen prohibido que se reúnan. Gracias a Dios que nuestra hermosa y bella ciudad de Long Beach, Texas, no existe eso. Pero hay otras iglesias donde están abandonadas ahorita, hasta que la iglesia no visualice más allá. Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que tratar en nuestra vida. Esto se trata de madurar. A ver, diga, madurar. Ya no somos niños en Cristo. Dijo un hermano, apenas tengo 20 años en la iglesia y todavía no he aprendido nada. No aprendió nada porque no quiere. Tenemos el libro más sagrado, tenemos su palabra bendita en nuestra vida. Paz de Cristo, hermano. Aún Dios, a través de lo que ha creado y su naturaleza, nos da grandes lecciones. Esto es algo especial, hermano. Tener a Cristo en nuestra vida, ser cristianos. Pero lo que interesa es que el cristiano sea un cristiano espiritual, maduro en toda la extensión de la palabra. Eso es algo, hermanos, especial. Vénganse los músicos, por favor. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer y las detenemos. Pero qué importante es cuando nosotros dejamos que Cristo obre en nuestra vida. Y dijo Pablo, y las cosas que no quiero hacer son las que hago, y las que quiero hacer, etcétera, etcétera. Y a veces queremos y viene el pensamiento humanista y luego lo empieza a racionar, a pensar, no, pero esto, ¿de qué me va a servir? De nada. Que vaya a la iglesia y me siente 2 horas, ¿de qué me va a servir? ¿Qué me va a servir que cante? ¿De qué me sirve aplaudir? ¿De qué me sirve esto y lo otro? Saludar a mis hermanos. ¿De qué me sirve? Etcétera. Y empieza a racionar cuando Dios es perfecto. Y en su misericordia y su amor nos ha destinado para la alabanza de su gloria. Pero para eso necesitamos, ¿cómo se dice en inglés? Crecer. ¿Cómo? Grow. Grow up. ¿Sí? Grow up. Grow, crecer. ¿Cuántos años ya no ha pasado? 1, 2, 3. Bueno, en mi persona ya casi 26 años. Y volteo para atrás y digo, Padre, siento que no es nada para ti. Y me pongo a llorar y digo, Señor, ayúdame antes de que muera. Permíteme. Aunque sé que todo lo que haga, Señor, no es suficiente para pagar todo lo que has hecho en nuestra vida. Nomás dame las fuerzas para poder servirte con todo mi corazón. Y en estos
días me miraba en el espejo y decía, el tiempo se está acercando. Como dijo Eclesiastés, las ventanas se están oscureciendo. Y esto es señal de que tengo que rendirle cuentas al Señor. Pero yo no me quiero ir sin hacer lo que Cristo me pone a hacer. Pero para eso tengo que, iba a decir, bajarme bien el cinto. Tengo que madurar y decirle a yo, ¿te aquietas yo? ¿Te sujetas pensamiento propio? Y te haces para un lado porque tiene que entrar la visión de Cristo para que pueda desafiar todas las cosas que duelen, las cosas que lastiman, para que la moral, cuando es golpeada, sea levantada por el poder del Espíritu Santo, para cuando escuchas al enemigo hablar cosas que no son ciertas, tengas la voz del Espíritu Santo que te dice, yo te conozco perfectamente, yo sé quién eres tú, no tengas miedo. Y viene la palabra y dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y una cosa yo aprendí, que Dios nunca mata al enemigo, sino que nos bendice enfrente de Él. Él pone la mesa y nos da un grande banquete, y el enemigo nomás nos mira y ve cómo el Señor nos bendice y cómo Dios nos guarda, y a lo mejor se frota, amén, sus garras diciendo, poquito más, y va a ser presa. Pero el que está arriba ya dice, no están solos, yo estoy con vosotros. Y aunque el diablo ruja, el Espíritu de Jehová está sobre vuestra vida. Y el que nos llamó, Él es fiel para llevarnos hasta su morada eterna. Y cambia el pensamiento humano por el pensamiento del Espíritu. Te levantas cada mañana y adoras al Señor, te pones en las manos, gracias Señor, a las 4, 5, 6, 3, a la hora que te levantas antes de irte a tus funciones, y le dices, gracias Padre, gracias porque eres bueno y porque hoy tengo una excelente oportunidad para servirte. Yo no sé qué me vas a poner en mi camino, pero sé que eso tendrá que ser para glorificar tu nombre. Y el Espíritu de Dios toma el control, y hasta ahorita el Señor nos ha guardado. Pero para eso necesitamos avanzar, ya cambiar de ser los mismos todo el tiempo. E inclusive ya hay títulos a algunas personas. Ahí viene el hermano enojón, ahí viene la hermana que le gusta comunicar todas las cosas. Y ya hasta nos acostumbramos, ¿verdad? Cuando eso no, tiene que ser, ahí viene un hijo de Dios, ahí viene una hija de Dios, mira cómo sirve al Señor. Tiene que cambiar todo eso. En la iglesia de Corintia se había acostumbrado. Ahí viene el hermano, ahí viene la pereza espiritual. Ahí viene aquel que solamente se la pasa diciendo cómo hacer todo y no hace nada, etcétera. Y así, no, en la iglesia eso cambia, porque este mundo, nuestros amigos que están presentes, necesitan ver el poder de Dios a través de una iglesia con una grande madurez. Que antes de crecer numéricamente, que los que estamos aquí crezcamos internamente. Que venga, y cuando vengan las almas, cuando venga el drogadicto, cuando venga la ramera, cuando venga el borracho, cuando venga el amarillo, el azul, el de todos colores, venga aquí, nosotros podamos brindar el amor de Jesucristo. ¿De Cristo, hermano? Que podamos decirle, ¿sabes qué? El Señor Jesús te ama. Te ama. Ese es nuestro Dios. Que el Señor manifieste su gloria. Vuelvo a decir, si Dios hubiera sabido que la iglesia de los Corintios no podría cambiar, no hubiese inspirado al apóstol San Pablo para que escribiera cartas para ellos. Si nosotros confiamos en Dios,
y tomamos las actitudes y los recursos que Dios nos ha brindado, entonces nosotros también podremos madurar como la iglesia de Corintio. También podemos avanzar. ¿Por qué no vino fulano? Ay, pues no vino porque se quedó trabajando. Eso es inmadurez. El Hijo de Dios está para servir a Cristo. Ay, Señor Jesús, esto es real. Y el Salmo 84 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero eso tiene que tomar verdad, hacerse real. El mundo no quiere escuchar solamente, quiere mirar la gloria de Dios a través de nosotros. Quiere ver el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro hogar. A veces no entiendo y no comprendo las cosas que están pasando, pero Cristo es el único que entiende y sabe lo que Él está obrando en nuestra vida. Desde que tengo uso razón, desde mi infancia he mirado a multitud de cristianos, y hay algunos que han amado al Señor con todo su corazón y ya no están con nosotros. Pero he mirado y todavía están en vida algunos que siguen los mismos, luchando con sus mismos pecados, con la misma lucha todavía. Ya pasaron casi 40, 50 años y la misma lucha, porque no se ha levantado con poder y autoridad. Los problemas de los niños es la inmadurez. Mientras no decidamos madurar, de nada nos va a servir hablar en lenguas. Escuche bien, de nada nos va a servir ser bautizados en el nombre de Jesucristo. De nada va a servir que yo hable de profecía. ¿Qué más? Que dé mi vida por los necesitados. De nada me va a servir si no aprendo a madurar en Cristo Jesús. Esto se trata de eso, hermano. De que, yo conozco de Génesis, Apocalipsis la palabra, pero no la vivo. De nada me sirve. Yo necesito obrar conforme al plan de Dios que tiene para todos nosotros, para mi vida. Eso es algo especial, que cuando me siento débil, conforme a su palabra, yo sé qué hacer. No le tengo que hablar al indio Guayú, ¿verdad? Y decirle: oiga, indio Guayú, léame el horóscopo a ver qué va a pasar. Yo sé qué hacer. Su palabra dice que cuando me sienta solo y triste, empiece a hablar con Él. Cuando esté enfermo, empiece a clamarle a Él. Cuando me sienta que ya no puedo, que deje todas mis cargas ante Él. Y cuando esto sucede, siento la presencia de Dios que está conmigo. Qué maravilloso es eso. Y viene la madurez del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Ese canto, fíjese cómo dice: cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir. Pero ese canto no es solamente